Bienvenidos a Debate la Cultura, un programa con la investigación y producción de contenido de Nicolás Gómez Ospina, la producción general de Patricia Herrera y la dirección de quien les habla, Catalina Ceballos. Debate la Cultura es un espacio para que conversemos sobre la cultura, las expresiones artísticas desde una perspectiva ética y estética, cómo impactan lo político, lo social y lo humano. Y hoy estaremos hablando sobre esa música que tanto queremos. Estaremos hablando sobre el ecosistema musical, una mirada desde la industria y la independencia. Nos acompañan en el estudio un gran amigo y dos grandes amigas. Empezamos por el gran amigo, Iván Benavides, músico y productor artístico que ha trabajado con figuras como Carlos Vives o Chucky Town, creando piezas musicales, y actualmente se encuentra apoyando el proceso creativo de otros proyectos, como es el caso de Bejuco con su álbum Batea. También estamos con María Ángela Rubini, periodista cultural de la Universidad Javeriana, con más de 16 años de experiencia en la comunicación e investigación de la música, quien hasta hace poco fue la directora de Choc y que ahora se encuentra coordinando el área andina de ADA, que es la apuesta independiente de Warner, buscando nuevos artistas y alternativos, así que hay que estar atentos a lo que nos diga María Ángela. Y desde Miami se encuentra con nosotros Catalina García, música y cantante, muy conocida por su banda Messier Periné, con quienes estaremos hablando sobre esta actualidad de estas diferentes cosas que suceden en este ecosistema. Creo que los tres han tenido los pies tanto en el lugar de la industria, no solamente por las disqueras, la distribución o por un medio o por con quienes han trabajado, sino también desde la independencia, también por el gusto, por la pasión. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es que ustedes se enteren de la premisa que preparamos Nicolás y yo sobre de qué se trata el programa que vamos a tener hoy. Hablar de música en Colombia significa muchas cosas, desde orgullo y representación hasta diplomacia. También significa, o debería, reconocimiento de los territorios a través de las múltiples sonoridades. En ese mismo sentido, el ecosistema nace de la diversidad y, por otro lado, el privilegio innegable que otorgan el reconocimiento y el conocimiento. Es tan diverso que con facilidad pasamos de la tambora y la marimba, muchas veces desconocidas, al reggaetón, que también significa payola, competencia y grandes disqueras. Ese ecosistema musical es tan nutrido como complejo. Algunos artistas se quedan en un lugar de independencia que más bien es de olvido digno, y otros llegan a lograr billboards en Estados Unidos, Europa o Asia. ¿Cómo se construye un ecosistema integrado, articulado, sin perder la esencia de la resistencia, de los géneros nuevos, de los cantautores? Sin perder de vista la importancia de las inversiones en videos hechos más como apuestas cinematográficas o de marcas de ropa que no significan nada para nuestro patrimonio cultural. ¿Se están olvidando los orígenes del sector para hacer cambios de modelo, para fortalecer el desarrollo de la industria? ¿O podemos decir que se están incorporando sus valores tradicionales e integrando a todos los actores? Hoy el desarrollo del ecosistema busca redefinir términos como audiencia masiva para eventualmente entender los nichos de mercado. Por eso creemos en Debate la Cultura necesaria esta integración y reconocerse como parte de una base colectiva fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas musicales, por muy pequeños que sean. Esa interacción entre pequeños, medianos y grandes agentes es posible en las nuevas lógicas de la economía naranja. ¿Cómo deberían pensarse esas audiencias entendiéndolas como ciudadanías informadas y críticas y menos como un público que consume reflexivamente? Esto puede ser un parteaguas en la forma en la que se entiende la relación entre artista y público, que en tiempos de pandemia se vio más estrecha a un nivel personal por la ilusión de las redes sociales. El ecosistema es probablemente de las expresiones artísticas el que más aporta a la construcción de tejido social y también al desarrollo económico. Pero al final de la cadena de valor, ¿quiénes son los que realmente se están beneficiando y cómo eso se está retribuyendo a los creadores, que son los que están poniendo en juego sus apuestas estéticas? Entonces, pues digamos, la premisa parte de tratar de integrar esos dos mundos, ¿no? Esa gran industria promovida por unos grandes dineros, todas las miradas se vuelcan allá, y la independencia, ¿no? Pero para empezar y poder estar todos como en un mismo lugar, quisiera empezar por preguntarle a cada uno cuál es ese ecosistema, cómo definen personalmente ese ecosistema musical. Empezamos contigo, Cata. Conmigo, ok. Yo pienso que somos afortunados los artistas y las personas que crecemos en un territorio tan fértil como lo es nuestro país, Colombia,
en donde vivimos el arte, respiramos el arte, lo cantamos, lo bailamos, lo usamos para comunicarnos con la familia, con los amigos, hace parte de la temperatura, del clima que vivimos día a día, ¿no? Hace parte de nuestra forma de ser. Los colombianos tenemos el arte aquí muy cerca de nuestras manos, en la calle, cuando pasa la persona que vende el aguacate, todo hace parte como de eso que respiramos, esa forma de comunicarnos. Entonces somos muy afortunados en el sentido de que ese ecosistema en el que estamos inmersos los colombianos y los que decidimos crear es muy fértil, hay mucho de dónde agarrar, hay mucho de dónde aprender, es diverso, está lleno de contrastes, está sometido muchas veces a situaciones muy complejas, difíciles, entonces tiene que luchar para sobrevivir y eso lo hace exuberante, y eso lo hace resistente, y esa resistencia también es muy nutritiva en un proceso creativo. Entonces, digamos, partiendo de allí, de ser colombianos, ya eso hace que sea muy especial poder crear. Todo el contexto, por supuesto, permea la visión que uno tiene, la voz que uno va construyendo. Y yo creo que es como ese es el punto de partida mío y yo pienso que de la mayoría de mis colegas de Colombia. Gracias, Cata. Iván, ¿cuál es tu definición, la definición de Iván Benavides, de ese ecosistema musical? Pues la música me interesa mucho como un fenómeno, como una expresión humana que está presente, creo que como ningún arte, en la vida de todo el mundo. La construcción de identidades y de las personalidades de todos pasa obligatoriamente en una época de juventud por la música que nos define comunidades. Me interesa mucho la idea de comunidad por encima de público consumidor. Y como decía Cata, hablando de la fertilidad, si uno mira el ecosistema, tiene que verlo todo. A veces hay un énfasis, ahorita hay un énfasis, digamos que en la naranja, y nos olvidamos que es que la naranja necesita ramas, tronco, raíces, hojas, bosque, tierra, río. Y en ese sentido me interesa todo, no solamente la naranja. Cuando uno se interesa solamente por la naranja puede secar todo el ecosistema. Estás haciendo una analogía absolutamente real de una condición política pública. Después hablamos de eso. Mari, en tu caso. En mi caso es un poco también como decía Cata y como decía Iván, pues al final es muy diverso y es muy amplio ese ecosistema y es necesario que sea así. Primero porque los públicos son muy diversos, ¿no? Y eso también hace que haya un poco de todo para todos, ¿cierto? Y que también muchas veces unas cosas pueden jalar a otras o pueden empujar a otras, se pueden apoyar o se pueden contraponer y puede haber conflictos también, pero ese ecosistema vivo hace que realmente, pues, en todos nuestros territorios, a mí me pasó estando en Shock al recorrer el país con el Shock Fest, por ejemplo, entender que somos culturas, si bien somos colombianos, es muy distinto lo que pasa en Pasto, a lo que pasa en Medellín o a lo que uno se encuentra en San Basilio de Palenque. Entonces, digamos que ese ecosistema es súper rico también, como decía Cata, y fértil, y hace que haya pasado en Colombia lo que pasó con nuestras músicas. Yo creo que si no hubiera habido esa diversidad artística y cultural y esas distintas maneras de contar las cosas en cada uno de estos territorios, pues no hubiera surgido lo que está pasando hoy con este boom de lo que es la música colombiana desde todos los frentes posibles. Es un ecosistema muy amplio y siento que Colombia es un país muy afortunado en eso, ¿no? No todos los países tienen como todas estas posibilidades artísticas que tenemos nosotros y musicales. Bueno, entonces, muy conciliadores, muy políticamente correctos y me parece muy bien. Yo en todo caso quiero poner sobre la mesa una idea que siempre surge y las hemos discutido, digamos, seguramente en otros escenarios. Y es ese ecosistema que incluye la industria, las grandes disqueras y lo que mencioné al principio, y la independencia,
¿es un ecosistema integrador o es colaborativo y articulado? ¿O es un ecosistema en donde de pronto puede haber un poco de exclusión y que realmente no funciona realmente como un ecosistema, en donde la naranja, el tronco y las raíces y el río realmente funcionan en pro de un sector, digamos? En pro de un sector que significa en pro de los derechos de autor, de los intérpretes, de los compositores, de los productores, incluso de las personas que hacen los videos. Entonces, Iván, si quieres, empecemos contigo. Cuando uno piensa en un ecosistema sano, es un ecosistema que permitiría, que se construiría sobre el derecho, sobre los derechos culturales, los derechos de acceso, los derechos de participación, los derechos de contribución. Y sobre eso se pueden generar mercados e industrias incluyentes. El gran miedo mío de las industrias, nunca hemos estado en contra de las industrias, a veces parece que cuando uno hablara en contra de algunas cosas, no es en contra de la industria, es en contra de industrias monopólicas, concentradas, asimétricas y tendientes a la estandarización. Habría que buscar la manera de que el ecosistema funcione para industrias más democráticas, incluyentes, regionales, que puedan ser testigos e impulsar la diversidad nuestra y proteger la diversidad nuestra. Y ahí está el peligro de ciertos modelos de desarrollo en el mundo que tienen que ver directamente con prácticas que se pusieron en boga desde los años 80 con la llegada de Thatcher y Reagan al poder, que fueron prácticas que rompieron de hecho que ayudaron a generar grandes y gigantescos monopolios que hoy gobiernan las industrias. En este momento, creo que el 4% de los músicos dominan el 96% del mercado. Y en general en las artes ocurre eso. Ahí había alguien que en un libro que se llamaba The Death of the Artist, hablaban de que 63 pintores en el mundo tienen como el 90% del mercado de la pintura, del gran mercado de la pintura. Entonces, habría que buscar cómo equilibrar eso a partir de nuevos modelos incluyentes. En ese sentido, hay una fractura total entre nuestra diversidad y la falta de industrias. Las industrias aquí son concentradísimas en Bogotá, Medellín y completamente dependientes de transnacionales. En general, igual como dice Marángela, hay vasos comunicantes y es imposible tener un paraíso. Va a haber siempre contradicciones, va a haber diferencias. La inteligencia es cómo lograr gestionar la diversidad. Y la gestión de la diversidad tiene una gran importancia el diálogo de la diferencia. El diálogo de la diferencia es un valor que hace falta meterlo en nuestra democracia, porque hemos vivido con historias únicas, con historias autoritarias. Y comenzar a entendernos entre nosotros, entre nuestras diferencias y contradicciones de manera civilizada, amable, para que haya flow. Esa sería la posibilidad de que este potencial que tenemos sea realmente un ecosistema más fuerte del que tenemos. Aquí es una cosa de que básicamente la cultura está metida en el ADN del colombiano. Vibramos con nuestra música porque está viva, porque la tenemos por las bases, mucho más que por las políticas. Y yo Dale. Y no porque Iván está aquí, pero cuando se habla de cómo lograr que no sea ese 4% el que domine, ¿no? Y se logran esos procesos colaborativos entre ese 4% y el 96% que normalmente no tiene ese acceso o que no podría tenerlo. Si esos músicos que de repente son los que se roban la atención empiezan a interactuar y a construir con estos que normalmente no tienen visibilidad, pues ahí hay un logro que es impresionante y creo que en unos casos puntuales se ha logrado. Independiente de que para este 4% haya sido una estrategia de mercadeo o haya sido por X o Y intenciones o haya sido una intención real, pues es la manera de hacer visible y darle espacio a todos los que normalmente no podrían porque no tienen el dinero, porque no tienen los contactos, porque no tienen el acceso. Y creo que ahí es donde está el gran reto, porque siempre va a pasar y pasa en la sociedad en general, que son muy poquitos los que dominan, los que tienen versus una gran masa que no tiene, no solo en la música, en las artes, sino
en el empleo y en el acceso a la educación y todo eso. Entonces, en la medida en que se logre como ese encuentro, pues vamos a ir ganando terrenos muy importantes. Pareciera que ustedes lo hablan, en todo caso lo oigo como utópico, pero como que sería un escenario ideal, ¿cierto? Sí. Estamos proponiendo un escenario ideal. Cata, desde tu perspectiva, que digamos diferente a la de Iván como productor y gestor y de la de Mari también como gestora, parada en la tarima, ¿cómo sientes que se podría desarrollar una integración para un ecosistema sano? Me gusta la manera como lo puso Iván. ¿Cuál es tu consideración sobre eso? Sí, yo aquí quiero hacer un poco una analogía con lo que está pasando con la selva, con los bosques en el planeta, ¿no? Los seres humanos dependemos de la selva, dependemos de esa gran diversidad que tienen estos ecosistemas que nos permiten respirar, que nos permiten beber agua, que nos permiten alimentarnos, que nos permiten estar bien físicamente y también mentalmente, ¿no? La música tiene un poco esa función, pienso yo, y lo vivimos ahora más que nunca durante este año, de estar guardados, aquí en la cabeza, pero también físicamente, como quizás nunca antes lo habíamos vivido la mayoría de los seres humanos. Tiene esa función de equilibrarnos mentalmente, de permitirnos imaginar, volar, sumergirnos en la profundidad de nuestro ser, en el universo. Es una cuestión energética mágica, ¿no? De transformación. Y siento yo, digamos, en el lugar de artista, me siento como una especie que está quizás corriendo el riesgo de verse como en extinción, ¿no? Como si lo ves como un animal de la selva, donde cada vez están deforestando más la selva, cada vez están deforestándola para aumentar terrenos, para criar solamente un tipo de animales que luego se van a convertir en alimento para personas que no tienen ni idea de dónde viven y que no hay esa conexión, ¿no? entre el que consume y el origen de eso que está consumiendo. Esa conexión se está cada vez debilitando más, ¿no? Entonces, toda esta selva y esta cosa súper diversa que hace que el resto del planeta tenga un equilibrio y que muchos desconocen, cada vez se reduce más, pero al mismo tiempo nos estamos dando cuenta de lo increíble que es esa selva, de la importancia que es mantenerla viva, y queremos ir a ella y buscarla. Entonces, es como, hay que ver cómo acortar esa desconexión para que la diversidad siga siendo una bandera cultural, ¿no? Pienso que, y eso vuelve y se conecta con la discusión que está teniendo Iván, que es la diferencia, ¿no? Los diálogos sobre la diferencia nos nutren, nos alimentan, nos amplían el lenguaje, amplían nuestra capacidad de construir una sociedad que no se vaya a los puños y a matarse, y lo mismo, de construir audiencias que disfruten sumergirse en horas y horas y horas de música, ¿no? Que puedan viajar, tener diferentes sensaciones, tener diferentes diálogos, hacerse distintas preguntas, estar en diferentes moods emocionales, ¿no? Como sanarse, bailar, ser felices, amar, tener sexo, tener rabia, tener tantas cosas que tiene un ser humano por expresar, ¿no? Que si vamos a deforestar la selva y acabar con todo lo que hay allí, pues va a ser como una vida muy poco sostenible emocionalmente, pienso yo. Bueno, miren que ya empezamos a ahondar en otros terrenos que son ya, digamos, en donde tendríamos que empezar a aportarle realmente al debate. Existen diferencias y está claro, digamos, el consumo depende también de la circulación y la circulación depende de la apropiación. Es decir, la capacidad que tiene una persona, un oyente, un consumidor, de escoger cuando nos están bombardeando con Balvin a oír a Martina Camargo.
Es decir, no tenemos esa opción. En esa exploración a la que se refiere Cata precisamente es cómo hacemos para explorar si muchas veces la circulación y la divulgación está en manos del 4% al que se refirió Iván. En ese orden de ideas, que no tenemos la posibilidad de acceder, a no ser que trabajemos en el sector, un consumidor del común tiene su estética y su ética está en manos de los medios de divulgación. ¿Cómo ven ustedes ese ejercicio de promoción y de difusión? Digamos, ¿se está haciendo bien? Necesitamos que los medios sean más aliados para que esa selva sea realmente diversa y se reconozcan los derechos culturales a los que se refirió Iván, o a los modelos realmente de un apoyo mutuo. Mari, ¿tú qué dices? Pues yo creo que primero siento que cada vez más está menos en manos de los medios, eso porque desafortunadamente los medios como tal han perdido mucha relevancia en ese sentido, ¿cierto? Pero lo que sí creo es que también está en la curiosidad de la gente, porque es que la posibilidad está ahí, ¿cierto? O sea, sí, es cierto, nos bombardean, es cierto, el que tiene más plata es el que va a ser más visible. Es cierto que el algoritmo en las plataformas de streaming condena a los que no tienen tantos números. Todo eso es muy cierto, pero si uno es curioso y quiere buscar, es lo mismo que pasa con la televisión en demanda y con todo lo que está pasando hoy en día, con que uno es el que finalmente puede escoger. Y yo creo que hay un poco también, hay que entender, hay que ser un poco duro y crítico con lo que el público está buscando, ¿sí? Porque es cierto lo que le ponen, pero también está realmente buscando, está realmente interesado en descubrir cosas nuevas, porque si está interesado en descubrir cosas nuevas, lo puede lograr, ¿sí? Porque normalmente tiene ahí todas las opciones. Entonces sí creo que no es como no debe ser tan como los medios tienen la responsabilidad, ¿sí? O como ha sido, los artistas tienen la responsabilidad de formar el público. Muchos artistas dicen, yo no estoy aquí para formar a nadie, yo estoy aquí para entretener, ¿sí? Y pues también eso siento que es válido, ¿no? En cierto sentido es válido que también ciertos artistas tomen esa postura. Eso es un poco lo que pienso yo. Iván. Dejé callado a Iván. Siempre. Además, siempre es un placer encontrarme con María Ángela, a quien quiero mucho y que, entre otras, desde Shock hizo una gran labor de promoción de la diversidad y de diálogo entre el mainstream y la independencia, buscando la construcción de una narrativa de un ecosistema justo. Mi reconocimiento a Mari en ese sentido, primero. Más allá de los medios solamente, en este momento podríamos hablar de que hubo un momento en que las industrias culturales en Latinoamérica fueron fundamentales en nuestra formación estética, afectiva, en un momento en que eran policéntricas. Cuando eran policéntricas se exportaba el tango desde Argentina, la cumbia desde Colombia, la ranchera desde México, el son desde Cuba. Y se convirtieron en músicas transnacionales que formaron parte de la educación afectiva, estética de muchas generaciones. La salsa, el rock, hasta los años 90. En los años 90 todavía era increíble que desde Bogotá podíamos estar trabajando proyectos que se exportaban desde una independencia estética, como Aterciopelados o como La Tierra del Olvido de Carlos Vives, como el rock argentino, como el rock mexicano. En cierto momento que tiende a los monopolios, realmente es algo que va más allá de tratar simplemente de ser curioso individualmente, son estructuras gigantescas que dominan el mundo. Cuando terminemos el policentrismo en Latinoamérica y la capital cultural de Latinoamérica se vuelve Miami, perdemos la posibilidad de diálogo que teníamos directo entre Bogotá y Buenos Aires y México, que era Tran, que todavía existe, pero existe en los márgenes. Y no existe ya en la gran industria, cuando antes la salsa, digamos, tenía ese sabor de... No está dominada por el algoritmo nos está dominando y hay que hacer una rebelión del algoritmo. Yo no tengo redes en parte porque
Porque es verdad, no, y además es horrible, me meto a Spotify, pongo música y al cuarto hora me llega Maluma aunque no quiera, aunque no quiera. Puedo estar escuchando Afrobeat y llega indudablemente Afrobeat y aparece Maluma en la lista de Afrobeat. Digo, ¿este man qué hace aquí? Ahora, hay cosas muy interesantes que rompen, digamos, sin ser fan del reggaetón, el reggaetón de Medellín hizo una irrupción interesantísima en la industria de Latinoamérica, rompiendo equilibrios rompiendo monopolios y generando nuevos. O sea, esto no es de blancos y negros, pero es muy interesante. Le quitó el reinado a Puerto Rico. Le quitó el reinado a Puerto Rico. Ahora, sí creo que, como decía Cata, y dice este libro, The Death of the Artist, estamos ante la muerte del artista tal y como lo conocíamos. En este momento el modelo va hacia lo que llaman el entrepreneur y los equipos o unos laboratorios muy locos. A mí me llaman todavía de vez en cuando las disqueras del mainstream, es muy chistoso. Me dicen, Iván, quiero que vengas a hacer hagas parte del laboratorio para hacer trap argentino con 4 productores, 5 lyricistas, 80 beatmakers y no sé qué vaina, y hacer una canción. Termina, claro, uno dice, ¿por qué hay 11 autores acá? Cuando uno las canciones las hacía como a 4 manos, a 2 manos o uno solo. Y ahora son 11 autores porque uno hizo ya, lo cogieron y termina siendo un producto de diseño donde la magia se está perdiendo. Me estoy volviendo viejo. Los jóvenes están acostumbrados más a eso, pero yo correspondo a una época en que creo que la magia de la música hay que rescatarla, y donde la he encontrado ha sido en los márgenes de los márgenes. Espera ahí porque nos vamos a ir al Pacífico ahorita. Cata, Mari mencionó algo muy importante y es: los artistas no tienen por qué necesariamente responsabilizarse de esa formación de audiencias, en el sentido de yo no tengo por qué estar allá poniéndoles qué tienen que escuchar. Tú como artista, como intérprete, líder de tu banda Messier Periné, ¿cómo sientes que es esa posición? ¿Coincides con Mari en eso? Pues sí, yo creo que cada quien verá lo que quiere hacer, ¿no? O sea, además que hablar de arte en una industria como esta, pues siempre va a generar mucha polémica, ¿no? Que quién es artista, que quién no, que quién entretiene, que quién va. Hay músicos que tienen una postura súper radical y no les gusta que se les metan con lo que hacen, no son abiertos, otros tienen más como una actitud más hacia hacer negocios, otros tienen más una actitud hacia la comunidad, hacia su público, no sé, esto es una cosa muy diversa y cada quien elige, digamos, como el camino por donde decide generar ese puente con la audiencia. En nuestro caso, nosotros siempre hemos sido como un poquito, bastante rebeldes, pienso yo, en el proceso, como en ese estar un poquito de un lado y del otro, ¿no? De hacer la música que hacemos y de ser tan insistentes en un territorio en el que es muy difícil vivir de la música, porque en Colombia es absurdo para los artistas, es complejo, o sea, es muy difícil, es muy, muy difícil. Pero no es una cuestión que dependa de los artistas por no crear sus audiencias, o que dependa de entonces estar haciendo una música que no se oye en la radio, porque es que solamente, no, yo tengo colegas que de otros países que me dicen, oye, no entiendo, yo sueno en la radio en Colombia todo el tiempo, es allá donde se supone que me dicen por Spotify que tengo mi mayor audiencia, lo que sea, y no vendo boletas en Colombia, o sea, no vendo entradas, no compran, no, y esto es gente del pop latino que está haciendo cosas muy grandes, que están bueno, no se trata de decir nombres, pero sí, es como hay esa pregunta. Entonces, qué bueno que estén Iván y Mari, y tú también, pues porque ustedes de alguna forma han hecho parte como de esa, de formar la industria en Colombia, de formar esos escenarios a través de los que se construye
esa forma como se comunica la música a la gente y eso que ustedes dicen que básicamente pues las personas de alguna manera sus gustos y su manera de acercarse a la música no necesariamente parte de ay, voy a ver qué hay de nuevo porque tengo una curiosidad, sino hay una educación, sí, todas estas plataformas y todos estos esfuerzos sí generan una educación hacia las audiencias, una manera de acercarnos a la cultura. Yo muchas veces he pensado, como que me viene con frecuencia una reflexión y es que creo que en un país donde ha habido tanta atención hacia la violencia y hacia el conflicto, nos ha costado mucho darle el lugar a la cultura, porque no hemos tenido tiempo, no hemos tenido como, no sé cómo decirlo, yo siento que muchas veces los colombianos nos vamos así, protegiendo nuestra vida, porque por fortuna la tenemos, y como que no hemos salido de allí, no hemos salido de esa actitud de tensión para destensionarnos y disfrutar de la vida, ¿no? Como a disfrutar de la vida y entender que la cultura hace parte de ese bienestar social que nos integra, que nos hace ahí sí como brillar, pienso yo. Entonces, no sé, son preguntas muy complejas de responder porque estamos todo el tiempo navegando, viendo cómo quedarnos en nuestro país, vivir en nuestro país, abrir trocha en nuestro país, pero no podemos vivir de hacer música en nuestro país. No es como España, no es como México, no es como Brasil, no estoy hablando ni siquiera de Estados Unidos, estoy hablando de casos puntuales en América Latina, donde hay artistas que no uno ni 5, hay muchos artistas, diversos proyectos con diferentes músicas que crecen en sus países y no salen de sus países. ¿Por qué? Porque hay miles de escenarios para llevar su música, porque la gente valora la cultura y la paga. Entonces, bueno, son como muchas cosas ahí por pensar que no sé cómo responder ciertamente. Una cosita respecto a Catalina García directamente y de los artistas que dicen no formamos públicos. Artistas auténticos con ese espíritu y esa magia de Catalina no necesitan formar público, necesitan que la gente los escuche porque su voz tiene la magia para seducir a la gente. Solamente hay que dejar que la gente la escuche. Cuando uno escucha, la primera vez que yo escuché a Catalina García y a Messier Periné, yo quedé con la mandíbula acá, porque tiene magia. Ella no estaba formando público conmigo. Yo tuve la oportunidad de escucharla a través, primero, de la independencia. Y afortunadamente han podido construir una carrera. Y eso es divino. Sí, Te adoro. Bueno, miren, digamos que cuando estábamos hablando de este tema con Nicolás, decían, bueno, ¿qué es la industria y qué es lo independiente? Y de alguna manera siento que a la conclusión que podemos llegar es que la independencia es un poco precaria, más dura, más difícil y que la industria tiene toda la estructura, todo el andamio que la soporta. Vamos a ir a una pausa porque a propósito de lo que estábamos hablando, esto nos lleva a vernos también desde otro lugar a propósito de la pandemia, ¿no? Entonces vamos a una pausa y ya volvemos. Iván Benavides le dijo a Catalina García que desde el primer momento que la había visto se había enamorado de su voz y en efecto quienes han visto Messier Periné, tengo que decirlo, miren, mi hija de 10 años, Iván, muchos más, y así es, cautiva. Te quiero hacer una pregunta a ti, Iván, ¿cómo esas voces del Pacífico nos cautivan si muchas veces no las podemos oír? Tú estás trabajando ahora con Discos Pacífico en estos proyectos con, me corriges, Bejuco y el otro es... Changó y Afrolegends. Semblanzas del Río Guapi. ¿Cómo hacemos? Porque ahí también se enamora uno. A mí me pasa que me conmuevo, lloro, me apasiona, pero no todo el mundo tiene la oportunidad como en su momento tal vez, y me imagino que el recorrido de Cata fue un poco más fácil gracias a Bogotá.
¿Cómo pasa eso en el Pacífico? La eclosión de la música del Pacífico es un fenómeno relativamente nuevo en Colombia, pero es imparable, en parte debido a cuestiones como el Festival Petronio Álvarez, que ha crecido y ha tenido una visibilidad grandísima y ha desatado procesos de visibilización de estas músicas en Colombia y hacia el mundo. La invisibilización de la música del Pacífico es un fenómeno histórico, como es la invisibilización de sus sociedades y la invisibilización de la población afro y su contribución a nuestra cultura en la historia. Pero entonces es un tema de derechos culturales no reconocidos. Es un problema de racismo estructural que nosotros lo negamos porque decimos que no somos Estados Unidos, pero si tú analizas el libro de historia oficial de Henao y Arrubla, que tiene como 600 páginas, no tiene una sola página sobre lo afro. Tiene una frase de la liberación de los esclavos, así general. De esa manera hemos tratado el aporte de lo afro en Colombia. La lucha desde la Constitución del 90, la Ley 70, que permite el reconocimiento de territorios colectivos y de comunidades, genera cosas muy importantes y está ayudando a hacer un cambio de narrativa, de un cambio de carencia e invisibilización a una narrativa de poder y de visibilización, que todavía se tropieza con las estructuras centralistas y excluyentes. ¿Y tú crees que en esos territorios entonces podemos definir esos procesos, esos laboratorios, como independientes? La palabra independiente funciona mucho, digamos que va muy en la onda bogotana moderna. Allá yo diría que son más comunitarios. Pero igual sin estar integrados al ecosistema. Deberían estar integrados al ecosistema porque lo comunitario es parte del ecosistema. Ese gran territorio. Y es realmente la base de todo. Micho, si tú ves, yo pienso que Rock al Parque es básicamente un festival comunitario por encima de un festival de industria. Qué bueno. Que tiene ambas cosas, que es a donde tenemos que llegar, a una industria que refleje nuestro espíritu, quiénes somos y que nazca de abajo hacia arriba y no sea una imposición de los mercados. Creo que Rock al Parque, por ejemplo, también siendo bogotana, es una gran cosa. Es muy interesante. También lo hizo en su momento. Así es. Muy interesante que digas lo de Rock al Parque por dos razones. La primera, sigue siendo un festival que se promueve desde lo público, ¿no? Digamos, de recursos públicos, más que hasta hace muy poco tal vez vimos recursos, inversión privada, pero de patrocinio, y con las uñas. Debo decirlo, creo que todos lo sabemos. Y lo otro que es muy interesante es que a propósito de eso, y para entrar al tema que quería entrar en esta segunda parte del programa sobre la pandemia, le preguntamos a Chucky García, que actualmente es el director de festivales de IDARTES, sobre precisamente cómo se gesta la labor desde la curaduría y cuál es su opinión sobre lo que está pasando actualmente con los artistas y con el ecosistema musical a propósito de la pandemia. Yo siento que el sector de la música en Colombia en general, no solo digamos el independiente, sino todo, reaccionó, creo yo que de una manera, lo diría positivamente, en lo que tiene que ver con creación, lo que tiene que ver con seguir creando música, seguir componiendo música y buscar otras alternativas para que, digamos, estas creaciones musicales pues le lleguen a la gente. Yo creo que de no haber sido por la pandemia, digamos, también no habríamos logrado estrechar o cerrar esa otra brecha que también teníamos en cuanto a desarrollo, digamos, tecnológico, y por esto me refiero como a no las plataformas como tal, sino la creación de contenidos de música para que la gente pueda consumir a través de plataformas. Bueno, entonces, pues Chucky pone, digamos, sí, está difícil, es la circulación, más no el proceso creativo ni la producción de otros contenidos. Cata, ¿tú coincides con lo que dice Chucky García? Sí, pienso que este tiempo ha sido un tiempo muy importante para los creadores. En nuestro caso, por ejemplo, y conectándolo con la idea que venía
de la anterior respuesta, nuestro proyecto, sin duda, el público, o sea, nuestra casa es Bogotá, como bien lo dices, eso a nosotros nos abrió la posibilidad de tener unas plataformas mucho más organizadas o una estructura mucho más clara en el momento de crear nuestro proyecto, todo bueno. Pero a nosotros nos ha tocado, como a la mayor cantidad de bandas que conocemos en el país, salir a tocar demasiado afuera para poder de alguna manera vivir, ¿no? Mantenernos vivos y pues además vivir en nuestro país y seguir haciendo música en nuestro país. Entonces, los tiempos para crear son muy reducidos porque todo el tiempo estamos girando y haciendo conciertos, y sin duda este tiempo de pandemia, que fue como un parón a todo al escenario, que es quizás, pues esa es nuestra casa definitivamente, nos hizo como echar mucho para adentro y empezar procesos creativos con otros tiempos y otras posibilidades, pienso. En nuestro caso fuimos, digamos, todo coincidió, fue muy bueno el momento porque Santiago, que es mi compañero de banda, se montó su estudio, entonces teníamos como lo que necesitábamos y bueno, y cada músico de la banda también tiene en su casa su estudio, entonces si íbamos a hacer transmisiones o cualquier cosa o grabar cosas, conciertos para poner en otras plataformas, pues teníamos las herramientas, pero no todo el mundo tiene acceso a esas herramientas, entonces ¿de qué sirve, digamos, como escribir una gran canción si no puedes ir a un estudio, si no tienes las herramientas para producirla sencillo en tu casa, que por más de que sea sencillo, si sea con el celular, pues luego la tienes que convertir en algo? ¿Y qué pasa con esos otros espacios? ¿Qué pasa con la relación entre gobierno y cultura y artistas, ¿no? Como lo que se está creando, todos esos espacios, ¿no? De acercarle a la comunidad, a la gente, a la ciudadanía, la música, esos otros, ¿no? El consumo de la música, y vuelvo a lo mismo que venía de lo anterior, como ¿qué pasa cómo es que vamos a hacer para que estos ejercicios creativos, regionales, de los bordes, ¿sí? Como se integren al proceso diario de la gente que está en su casa trabajando y que necesita escuchar música para tener bienestar, ¿no? En su vida. Entonces, pues, por el lado creativo sí es muy interesante, pero por el otro lado, sin duda, si nosotros no tuviéramos la posibilidad de trabajar por fuera de nuestro país, sería complejo realmente poder como ayudar a todo lo que significa un proyecto como Monsieur Periné. Entonces me pregunto todos los días qué pasa con el resto de los músicos que vivían de tocar en la calle, de tocar en el barcito, de tocar en el bus, de tocar, no sé, es complejo. Pues claramente están pasando en estos días, hablábamos precisamente con Iván, lo duro que es la situación para músicos de sesión, por ejemplo, que realmente no tienen, digamos, ya un camino muy recorrido. Y a propósito de la pandemia, lo que sabemos es que el Ministerio de Cultura destinó cerca de 517 mil millones de pesos en el marco de la política de la economía naranja. De ese dinero, la mayoría se fue para trabajos audiovisuales y, por supuesto, esto tiene que ver con la ley de cine y con el Fondo de Proimágenes. Por otro lado, la Secretaría de Recreación y Deporte dispuso 12 mil millones de pesos que se duplican a los 6.400 que se dieron el año pasado. Estas convocatorias son un salvavidas y son muy importantes. A mí me genera una duda siempre y digo, ¿qué tan complejo y qué tan de verdad difícil puede ser depender tanto de recursos públicos? Mari, te pregunto a ti porque tú siempre has tenido un pie en lo privado. ¿Qué tan complejo crees que es que los músicos dependan de estas convocatorias y de estos recursos públicos, y cuál debería ser el rol o el juego de los privados en el apoyo al sector? Pues primero es muy complejo porque es que son muy limitados y se puede aplicar una vez al año. Eso es como cuando uno habla del Petronio, habla de Rock al Parque, que un proyecto musical esté dependiendo de si logra poder presentarse en el Petronio.
o si logra poder presentarse en Rock al Parque. Y trabajan todo un año en función de eso. Y resulta que no pasan o no quedan, ¿no? O ya pasó el Petronio y ahora ¿qué va a haber? Entonces, obviamente es muy complejo esa dependencia de eso porque son muy limitados los escenarios, aunque tenemos algunos, pues siguen siendo limitados. Y las convocatorias tienen otro problema y es que hay que estar constituido como empresa y hay que existir en un término jurídico y con una cantidad de papeleos y de cosas que el 80% de los artistas y los proyectos se quedan en el camino y ni siquiera pueden aplicar porque no tienen eso, ¿no? Porque también está ese tema de que muchos de nuestros proyectos musicales no son concebidos como empresas y son muy informales y hay mucho desconocimiento alrededor de cómo se construye una empresa alrededor de esto y pues claro, no, es muy difícil. O sea, para ganarse 3 millones de pesos una vez al año, pues no, pues muy difícil. A propósito de eso, le preguntamos a Sebastián Portilla, baterista de numerosos proyectos como Encarta, Aguas Ardientes, Arrabalero y los Cotopla Boys, quien participó de varias convocatorias y pues tuvo diferentes resultados. Vamos a ver qué nos dice Sebastián. Puede generar un impacto a nivel creativo, ya que muchos artistas estamos buscando diversas convocatorias, las cuales tienen unos parámetros muy específicos y pues en muchos casos creo que toca moldearse, adaptarse como a los requerimientos de cada una de estas convocatorias. Entonces creo que sí puede uno generar como una predisposición en cuanto al ámbito creativo. Iván, sé que te preocupa el tema y lo hemos comentado en varias ocasiones. ¿Cuál es tu opinión sobre ese escenario de los músicos ahora en la pandemia y frente a los recursos públicos? Digamos que hay grandes dificultades desde las visiones actuales de las políticas públicas. Siendo otro país y, claro, difícil compararse, pero Angela Merkel declaró a la cultura bien de primera necesidad y lanzó un plan de salvavidas para todo el sector cultural realmente efectivo. A uno le da un poquito de envidia. Puede ser el primer mundo, pero también es un concepto de cultura, es un bien de primera necesidad y es un derecho. En la Constitución nuestra está como derecho fundamental la cultura, pero digamos aquí somos un país santanderista hecho de papeles y sin negar los avances de política pública en 20 años o algo más de las creaciones, desde la creación del Ministerio de Cultura, hay políticas muy interesantes como el plan de concertación que ideó Ramiro Osorio como primer ministro de Cultura, que fue un gran ministro en el sentido de que fundó una idea y una hoja de ruta que todavía se mantiene en sus partes más fuertes. Y desafortunadamente, pues sí tenemos un presupuesto que no llega al 0 punto y pico % que está como 15 veces por debajo de la recomendación de la UNESCO que dice démosle el 2% del presupuesto a la cultura, que estamos en el 0 punto y pico, 15 veces por debajo de un presupuesto normal de un país que se pudiera considerar relativamente civilizado en políticas culturales. Bueno, ese ecosistema al que se refirieron al principio y que les dije que era un escenario utópico termina siendo un escenario bastante triste y creo que pues tenemos como sector que reconocer que han pasado muchas cosas en la pandemia positivas, como las agremiaciones, las asociaciones, la unión alrededor de unos objetivos en común, pero sigue habiendo de pronto entonces un ecosistema, como lo planteaste tú, Iván, que no es tan sano. Entonces la pregunta, ya para cerrar, una respuesta muy corta, por favor, de cada uno. Empiezo con Cata. ¿Cuál sería una manera, así sea un sueño, para que este ecosistema siga siendo o crezca de una manera sana y que esa sanidad signifique necesariamente una relación constructiva e integradora entre las músicas independientes, territoriales o comunitarias con las grandes industrias musicales? Una frase corta, ¿no? Pobre Cata.
Dios mío. Pero yo pienso que lo primero, sin duda, por lo que nosotros luchamos es porque se preserve la diversidad. Y pienso que es algo que no solo necesitamos que suceda en la música, sino en el planeta entero. La diversidad es la diferencia. La diferencia es el diálogo. Y la cultura entre todo ese ecosistema que está vivo, unos chiquiticos, diminutos, invisibles, otros gigantescos, haciéndole sombra a muchos más. No sé, la diversidad es muy importante que se mantenga. Y por otro lado, lo que decía Iván, la cultura en nuestro país no se puede utilizar como una muletilla para gustarle a los demás. No puede ser una muletilla. La cultura es un bien necesario para la salud, para la paz, para la evolución. Entonces, no podemos permitir que se use para captar la atención, pero que internamente no se le dé el lugar que debe tener esa diversidad. Tiene que ser considerada como un bien de primera necesidad y atenderse de esa manera pues a todos los que hacemos parte de su ecosistema. Muy bien. Iván, 45 segundos. Los derechos culturales están íntimamente relacionados con los derechos humanos. No podemos tener un ecosistema de la música o de la cultura sano si el campesino no tiene tierra, si no tiene territorio, si no hay paz. Por eso no podemos pensar en la industria por fuera de los derechos y por fuera de una sociedad democrática y de un cambio de modelo de desarrollo. Mari. Yo voy a decir algo que me parece maravilloso de este universo digital y de la data y todo eso que nos causa tanto terror. El otro día nosotros tenemos dentro de la compañía gente que hace esas búsquedas, ¿no? A través de la analítica y la data, y nos puso en el radar algo que a mí me causó mucha emoción porque es una gringa y de repente dice, hay que ponerle cuidado a esto, se llaman los dioses del ritmo. Y cuando yo volteé a mirar, los dioses del ritmo son los dioses del ritmo de Quibdó que están haciendo el ritmo exótico. Entonces ahí es donde uno dice, también hay ciertas cosas que nos dan como una lucecita ahí, como que uno dice, también se pueden descubrir cosas maravillosas en lo que está pasando hoy y en lo que a veces le tenemos tanto miedo, ¿no? Que es como este universo digital, el algoritmo y todo lo que está pasando. Miren cómo les llega a una gringa a través de la data y un ecosistema digital, un proyecto de Quibdó llamado Los Dioses del Ritmo. Bueno, hemos terminado. Por supuesto, este es un programa que podría repetirse con capítulo 2, capítulo 3, en fin, salen muchos temas a luz. Conclusiones. Sin duda, debe haber en algún momento una integración por parte de todos los actores, gestores, cultores y creadores del sector de la música. Es importante que el territorio esté incluido, hace parte del ecosistema y, como lo dijo Iván en su momento, pues los procesos creativos son también procesos políticos. Eso no lo dijo Iván, pero lo digo yo, y entendemos los derechos humanos y culturales como parte de unos procesos políticos, y por eso en este programa insistimos tanto que la cultura es también política. Antes de irnos, como siempre, tendremos las recomendaciones, sin antes despedirme de mis queridos amigos, colegas y a quienes admiro y respeto. Cata, desde Miami, un saludo, muchas gracias por habernos acompañado. Iván, Mari, recomendaciones, escuchemos música colombiana, así el algoritmo no nos lo traiga, pero es muy importante, desde Babelgam, pasando por Abelardo Carbonó, Etelvina Maldonado y por supuesto todo lo que quieran oír, pero ojalá siempre estemos oyendo música colombiana. Recomiendo mucho el trabajo que está haciendo Discos Pacífico, que está ayudando a reinventar los sonidos con un trabajo muy profesional en el que trabajan muchos compañeros, colegas y quienes queremos mucho, y por supuesto nuestro querido Iván Benavides. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Debate la Cultura.